Continuando con las infecciones en el embarazo, ahora hablaremos de las infecciones bacterianas y parasitarias. El estreptococo del grupo B es causado por el Streptococcus galactiae y constituye este grupo de estreptococos del grupo B la principal causa de morbi-mortalidad neonatal. Es la más frecuente generalmente en los países desarrollados. La vía de transmisión interpersonal: no existe una transmisión interpersonal que cause estreptococo del grupo B, debido a que el estreptococo del grupo B coloniza de forma habitual el tubo digestivo y el tracto genitourinario materno. La principal vía de transmisión vertical es durante el parto, pero también puede haber vía de transmisión transplacentaria. Ahora, ¿cuál es la afectación clínica materna por el estreptococo del grupo B? Las pacientes son totalmente asintomáticas. Desde el punto de vista vaginal, son totalmente asintomáticas. Es decir, que la paciente jamás se entera que presentó estreptococo del grupo B. La única forma del diagnóstico es por cultivo cultivo vaginal de este estreptococo, pero que esta paciente puede presentar síntomas que pueden conllevar a una ruptura prematura de membrana, una infección del tracto urinario, corioretinitis, osteomielitis materna y mastitis puerperal. Pero lo que es característico es que en estas pacientes que presenten el estreptococo del grupo B durante el embarazo son completamente asintomáticas. Ahora, la infección fetal constituye la principal causa de morbi-mortalidad neonatal. Es decir, una paciente asintomática, totalmente asintomática, que produce una morbi-mortalidad, la morbi-mortalidad más frecuente en los neonatos y es una de las principales causas de ingreso a los cuidados intensivos neonatales. Caracterizada por sepsis neonatal, que es la más frecuente, también meningitis, parto prematuro e infección fetal. El diagnóstico del estreptococo grupo B se obtiene a través del cultivo de secreción vaginal y rectal. Se debe realizar en la embarazada durante la semana 35 a 37 de gestación y se debe administrar profilaxis antibiótica durante el parto para prevenir la infección fetal. El tratamiento es con penicilinas naturales o sintéticas, o en el caso alérgicas a la penicilina, la cefalosporina, entre otras, o la clindamicina. La sífilis es otra enfermedad que afecta a la paciente embarazada, es considerada una enfermedad de transmisión sexual causada por el treponema pallidum. Tiene una transmisión, la forma de transmisión es sexual y transplacentaria de forma hematógena. La sífilis tiene 4 etapas o 4 periodos. El primer periodo comprende la sífilis primaria, caracterizada por el chancro genital que dura de 3 a 8 semanas, acompañado de linfoadenopatía. Un chancro genital que es un chancro generalmente seco, a diferencia de otro chancro genital que es causado por el Haemophilus ducreyi, que es un chancro blando. El periodo secundario o sífilis secundaria se caracteriza por una diseminación sistémica y lesiones cutáneas en todo el cuerpo. Se presenta de 4 a 10 semanas después de la aparición del chancro. Pueden aparecer lesiones en piel, tracto genital, condiloma plano y en cualquier otro órgano. Luego viene el periodo de latencia, donde se desaparecen todos los síntomas, caracterizado por la sífilis latente temprana, que es aquella que se produce antes del año después de la primoinfección, o la sífilis latente tardía, que se presenta después del año después de la primoinfección. O también se llama sífilis latente tardía aquella sífilis que reporta prueba serológica positiva de sífilis, pero que la paciente no reporta como antecedente un chancro. La sífilis terciaria ocurre meses o años posteriores al inicio de la sífilis del chancro, o sea, de la sífilis primaria, y donde la paciente tiene lesión o defecto o alteración del sistema nervioso central, que es lo que se conoce como neurosífilis. Es importante señalar que la infección fetal es máxima en la sífilis primaria y secundaria, es mínima en la sífilis latente, es infrecuente en la sífilis terciaria. Es decir, la infección fetal es máxima siempre en el periodo del chancro, segundo en el periodo secundario, y es infrecuente en la sífilis terciaria. La afectación fetal se caracteriza por abortos, partos prematuros, óbitos, muertes neonatales y, por supuesto, infección congénita. La infección congénita comprende hepatoesplenomegalia, anemia, ascitis, y estos también se pueden acompañar de placentomegalia y polidranio, como alteraciones ovulares. El diagnóstico se obtiene por pruebas no treponémicas como BRL y pruebas treponémicas como el FTA y detección del treponema en el líquido amniótico, esto para el diagnóstico fetal. El tratamiento específico, el único comprobado,
y que garantiza 100% el tratamiento del treponema pálido es con penicilina G, benzatínica, 2.400.000 unidades, vía intramuscular, dosis. Se administra una dosis semanal durante 3 semanas. Existen tratamientos alternativos en pacientes alérgicos a la penicilina, en vista que un 10% de las pacientes son alérgicas a la penicilina y se puede indicar ceftriaxona, pero no se ha demostrado la eficacia tan excelente como el que se obtiene con la penicilina benzatínica. El paludismo es una enfermedad también que afecta a la embarazada y puede producir cierta infección fetal. Es causado por el Plasmodium vivax y falciparum en nuestra zona, pero también puede ser causada por el Ovale, Plasmodium o Malariae. La vía de transmisión se considera el paludismo una enfermedad metaxénica, porque es causada por la picadura del mosquito Anopheles hembra infectada, y es importante señalar algo que con el ciclo vital del paludismo, debido a que este Plasmodium cumple un ciclo sexual llamado esporogónico en el mosquito y un ciclo asexual llamado esquizogónico en el humano. El ciclo asexual esquizogónico que ocurre en el humano tiene una etapa pre-eritrocitaria que ocurre en el hígado y una etapa eritrocitaria. Es importante señalar que en esta fase esquizogónica pre-eritrocitaria, los ignozoitos que ocurre en el Plasmodium polvivias y el Plasmodium ovale, y esto consiste en una detención o que detienen su ciclo vital, este tipo de Plasmodium, durante meses o incluso años, de una forma de esquizonte tisolar primario en el hígado, en el hepatocito, y luego, meses posteriores, pueden salir tardíamente a la circulación sanguínea en la forma de merozoitos, causando las recaídas. Esto influye muchísimo en el tratamiento, en visto que las pacientes que presentan malaria por Plasmodium vivax recibirán un tratamiento durante todo el embarazo y hasta 6 meses posteriores al parto. No así en las pacientes que no tienen esa fase de ignozoito como el Plasmodium falciparum. La clínica está caracterizada por fiebre, presidida de escalofríos, cefalea y anemia. La clínica no complicada o llamada también malaria no grave. Es decir, que la clínica de la paciente se clasifica en malaria complicada o grave y la malaria no complicada o no grave. Entonces, los síntomas o signos de la malaria grave o complicada tenemos las que se presentan principalmente en la embarazada: el edema pulmonar, caracterizado por el síntoma de disnea, la hipoglicemia y la anemia en grado variable. Otros signos de malaria grave tenemos la disminución del nivel de conciencia, coma, estupor, somnolencia, signos neurológicos, convulsiones, etc., disfunción renal como la insuficiencia renal aguda, shock o hipotensión, signos de sangrado, CID, hipoxia o acidosis, un hematocrito menor del 15% y un recuento parasitario mayor del 15%. La afección perinatal, el Plasmodium falciparum se asocia con alto riesgo de abortos, óbitos, partos prematuros, retardo de crecimiento intrauterino, y la infección congénita es de 0,3 a 0,6, pero en las áreas endémicas. En las áreas no endémicas puede llegar a 10% de los casos. El diagnóstico de la malaria se obtiene a través del frotis sanguíneo. El tratamiento va a depender de qué, de si la malaria es complicada o grave o si la malaria no es complicada o no grave. En los casos de malaria no complicada y por Plasmodium vivax se indica el tratamiento con cloroquina. El día 1 y día 2 se indica 10 miligramos kilogramo peso y el día 3 5 miligramos kilogramo peso. Luego, como el Plasmodium vivax se relaciona con la fase de ignozoito, se va a administrar semanalmente 300 miligramos, que son 2 tabletas semanales hasta el parto, y después del parto 6 meses posteriores. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de malaria no complicada causada por Plasmodium falciparum o infección mixta, que incluye el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum? La primera línea es el Artemeter más lumefantrina, 4 tabletas que comprende a 80 miligramos de Artemeter más lumefantrina, 500 miligramos, diario por 3 dosis, o sea, por 3 días. O en segunda línea, quinina más clindamicina, ambos
quinina 10 miligramos por kilogramo peso cada 8 horas por 7 días y clindamicina 10 miligramos por kilogramo peso cada 8 horas por 7 días. Esto en caso de malaria no complicada por Plasmodium falciparum, pero en caso de malaria no complicada por Plasmodium mixto se debe anexar el tratamiento con cloroquina 300 miligramos semanal hasta 6 meses postparto. Ahora, el tratamiento de la malaria grave o malaria complicada con Plasmodium falciparum o Plasmodium mixto, que incluye el Vivas más falciparum, se indica de primera línea el artesunato 2,4 miligramos por kilogramo peso, vía intravenosa preferiblemente, o puede ser vía intramuscular, por 3 dosis cada 12 horas. Es decir, la hora 0 se administra la primera dosis, luego a las 12 horas la segunda dosis y la tercera dosis a las 24 horas. Esto hasta que el paciente tolere la vía oral. Si el paciente tolera la vía oral, se debe continuar con artemeter más lumefantrina o en segunda línea quinina más clindamicina. Ahora, si el paciente no tolera la vía oral, seguir con artesunato durante 7 días. Ahora, en casos de infección mixta, es decir, de Plasmodium vivax más falciparum, se debe indicar el tratamiento con cloroquina 300 miligramos semanal hasta 6 meses postparto, pero para cubrir la fase ignosoito que ocurre en el Plasmodium vivax. Otra enfermedad que afecta mucho al feto es la toxoplasmosis. Es una zoonosis parasítica que es causada por el Toxoplasma gondii. Esta infección tiene un ciclo vital que es un ciclo vital definitivo o sexual en el gato y un ciclo vital no definitivo o asexual ocurre en los mamíferos, en los peces, en las aves y entre los mamíferos incluido el ser humano. La vía de transmisión de la toxoplasmosis se produce al comer carne cruda o mal cocida infectada con quistes tisulares de Toxoplasma gondii o cuando la paciente establece contacto con quistes de heces de gato infectados en la basura, en la tierra o en el agua contaminada. La transmisión vertical es principalmente transplacentaria. El riesgo de infección fetal incrementa con la edad gestacional. A mayor edad gestacional, mayor riesgo de infección fetal. Las manifestaciones clínicas en la paciente son asintomáticas, es decir, la paciente jamás se entera que presentó toxoplasmosis. El tratamiento en esta paciente es generalmente serológico, pero las pacientes que presentan síntomas algunas y las que presentan no saben que es toxoplasmosis, síntomas pseudogripales, caracterizados por fiebre, fatiga, dolores musculares, exantema maculopapular y linfadenopatía cervical y tienen cierto riesgo de parto prematuro. Ahora, la afectación fetal de toxoplasmosis no se diferencia de la afectación causada por la rubiola, por el herpes genital y por el citomegalovirus, con ciertas particularidades. La infección fetal, entre las alteraciones, tenemos bajo peso, hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia y trastornos neurológicos que son los más característicos de la toxoplasmosis, caracterizada por calcificaciones intracraneales que se presentan en la rubiola, el sarampión, el herpes, la hidrocefalia, el corioretinitis que se presenta en la rubiola, sarampión, en la rubiola, herpes y también en la citomegalovirus y las convulsiones que se presentan en los otros 3 TOR primarios. El retraso psicomotor también que se acompaña en las otras agentes infecciosos TOR primarios, también dificultad del aprendizaje. Lo que se llama tetra de Sabin es los 4 signos que se presentan en la toxoplasmosis, como son calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, coloretinitis y convulsiones, pero que no son específicos o patognomónicos de la toxoplasmosis. El diagnóstico se obtiene por serología y por PCR de líquido amniótico en caso de la infección fetal. El tratamiento con espiramicina es el indicado, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es un tratamiento no teratogénico. Se indica 1 gramo cada 8 horas vía oral hasta el momento del parto, porque a medida de que progresa el embarazo es mayor la infección fetal. También cuando se comprueba la infección fetal se debe indicar pirimetamina más sulfadiazina o pirimetamina más sulfodoxina. Esto es porque es más específico, son los indicados para tratar la infección fetal por toxoplasmosis. Este tratamiento se debe seguir hasta el momento del parto igualmente que la espiramicina.